Parashat Ki Tisa, el amor del Creador por el pueblo de Israel. Cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esta parashá comienza con la orden del censo, y al final de la parashá se habla del pecado del becerro. Esto llama la atención. ¿Por qué entonces se lo dejó para el final? ¿Y por qué la Torá llama a esta parashá Ki Tisa y no parashá del becerro de oro? Para responder, podemos decir que el Creador ama inmensamente a su pueblo. Y para no dar lugar a quienes lo acusan por el pecado del becerro de oro, este tema fue escrito al finalizar la parashá. Esto nos enseña que al ver el inmenso amor del Creador hacia nosotros, debemos devolver un bien con otro bien y no ser desagradecidos con el Creador. Hashem antepuso el remedio a la enfermedad, porque para salvarse de todos los malos decretos, la persona necesita dar tzedaká, como está escrito. La tzedaká salva de la muerte. Para que la persona no quede a la deriva debido a los pecados del tiempo, debe dar tzedaká, y de esta manera se salvará de todo daño. Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, el Creador le dijo a Moshe que regresara a la tierra, porque el pueblo había pecado y ya no merecía recibir ese pacto. Rashi dice que el Creador se refería a que Moshe había bajado de su grandeza, porque toda la grandeza la había recibido para el pueblo. Cuando el Creador le dijo a Moshe, «Ve, baja», le estaba diciendo que toda la grandeza que había experimentado durante esos 40 días y noches en el cielo, estudiando Torá, se debía al mérito del pueblo de Israel. Porque si Moshe no hubiera tenido que entregarles la Torá, no habría llegado a ese nivel. Pero cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, Hashem le dijo a Moshe que bajara del cielo, porque todo el mérito que tenía para permanecer allí dependía de su tarea de transmitirle la Torá al pueblo de Israel. Cuando el pueblo pecó, ya no tenía el mérito de recibir la Torá, y por lo tanto, Moshe tampoco tenía méritos para permanecer en el cielo. Al oír esto, Moshe deseó demostrarle al Creador que él seguía teniendo ese mérito, no solo por el pueblo de Israel, sino por propio derecho, porque él amaba la Torá, y esta era muy importante para él, no solamente para transmitirla, sino porque era la palabra misma del Creador, y para volver a elevarse al grado en el cual estaba antes. Moshe se esforzó mucho en el estudio de la Torá, hasta lograr recuperar el nivel que tenía antes del pecado del becerro. Pero esta vez logró hacerlo a través de sus propios méritos, después de que Hashem le entregara la Torá a Moshe. Fue el Satán y le preguntó al Creador dónde estaba la Torá. El Creador le respondió que estaba en la tierra. Después de buscarla y no encontrarla, el Satán volvió a preguntarle al Creador, ¿a dónde está la Torá? Y el Creador le respondió que la tenía el hijo de Amram. No se entiende por qué Hashem se puso a conversar con el Satán. Podemos decir que el Creador envió a propósito al Satán ante Moshe para demostrarle cuán amada y deseada era la Torá.
para Moshe, quien se dedicaba a estudiarla de día y de noche. Shavua Tov Shalom, Cábala práctica. More Moshe Baruch.